Continuidad entonces a este curso formador de formadores, la escuela y la agenda ambiental local. En la clase de hoy, que es la número 5, nos acompaña el profesor Manuel Cáceres. El profesor Cáceres es ingeniero electricista, doctor en ciencias en el área de energías renovables y profesor de electrotecnia en la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura. Es también director del Grupo de Energías Renovables de la Universidad Nacional del Nordeste. Acredita periodos de pasantías en Brasil, en España y en Francia. Estos periodos de pasantía se desarrollaron en centros de estudios en energía y medio ambiente de los países que mencioné. Desarrolló también, junto con otros profesores, 2 patentes destinadas al desarrollo de procesos para generar energía a partir de sistemas fotovoltaicos. Estas patentes están reconocidas por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de nuestro país, de Argentina, y ha sido distinguido el año pasado por el Ministerio de Educación Nacional y de la Juventud del Gobierno de Francia por sus actividades de cooperación académica y científica. El profesor Cáceres va a compartir hoy entonces su vasta experiencia en temas relacionados al contexto energético mundial, a la definición, a los conceptos de eficiencia energética y los beneficios de esta eficiencia. Entonces, te escuchamos, Manuel. Bueno, muchas gracias, Miriam. Buenas tardes a todos, en primer lugar, y ante todo agradecer dejarme participar, ¿no? La oportunidad de participar y de poder transmitir un poco de lo que uno hace con todos ustedes. Ahora, si me permiten, voy a compartir pantalla entonces, y así presento. Tengo un power aquí. ¿Se alcanza a ver? Pregunto. Sí, Manuel, perfecto. Sí. Bueno, perfecto. Bien, si les parece, entonces empezamos. Yo voy a tratar hoy, como bien dijo la profesora Damborsky, 2 temas específicos. Son bastante grandes los temas estos, o sea, se los puede tratar con gran profundidad y obviamente nos llevaría muchísimo más tiempo abordarlos. La idea es, digamos, tratarlos superficialmente para tomar contacto con algunos conceptos básicos y después, en base a la bibliografía que he dejado a disposición, aquel que quiera puede ir profundizando los temas. En primer lugar voy a tratar el tema de eficiencia energética y en segundo lugar voy a abordar el tema de energías renovables, una especie de clasificación de las distintas energías y los conceptos, los principios de funcionamiento de cada una de estas energías renovables. Ambos temas están íntimamente vinculados, como van a ver a continuación. Entonces, vamos a empezar. Antes que nada, es necesario plantear, digamos, el contexto y cómo se da lugar, digamos, de alguna manera al tema de eficiencia energética, de dónde surge. Y esto surge un poco de la mano del cambio climático. El tema cambio climático es un tema que posiblemente ya lo vienen tratando en este curso en profundidad. Yo voy a hacer una breve introducción porque creo que es justamente conveniente de alguna manera explicar esto porque justifica el hecho del desarrollo de la eficiencia energética de alguna manera. Entonces, como concepto básico, el cambio climático es un cambio que se produce en el clima y que es atribuido directamente a las actividades humanas, ¿no es cierto? Estas actividades en general modifican de alguna manera la atmósfera, ¿sí? La composición de la atmósfera, y esta modificación en la composición
produce esta variabilidad climática que es inusual, digamos, y entonces, de alguna manera, eso se le denomina cambio climático, ¿sí? En general, lo primero que se observa de un tiempo a esta parte, prácticamente a partir del año 1950 en adelante, que se empieza a estudiar, es que la temperatura global empieza a aumentar más rápidamente que de manera usual. Y esto se vincula justamente a la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, debido en gran parte a las actividades que produce de alguna manera el ser humano. Estos gases de efecto invernadero, algunos de ellos, son por ejemplo el dióxido de carbono, el metano, el vapor de agua, el ozono, el óxido nitroso. En general, el más importante de todos es el dióxido de carbono, es el que mayor emisión tiene, ¿no es cierto? Y justamente se denominan gases de efecto invernadero porque producen el mismo efecto que el plástico en un invernáculo, digamos, dentro de un invernadero, que es, de alguna manera, la radiación solar pasa, el plástico incide sobre una superficie, y toda la parte de esa radiación, o sea, la parte del espectro que produce elevación de temperatura, que es la parte infrarroja del espectro, ¿no es cierto?, queda atrapada en esa capa entre el plástico y la superficie. Entonces, de alguna manera maximiza la absorción de esa radiación solar, elevando la temperatura. Esto, en este caso, el plástico de nuestro planeta vendría a ser la capa, la atmósfera, ¿no es cierto? Y estos gases hacen ese efecto, ¿sí? Que lo que en definitiva produce es una elevación de temperatura. Entonces, veamos cuáles son las principales fuentes de emisión de estos gases de efecto invernadero, ¿no? Para detectar dónde está el problema. Son el transporte, la generación de electricidad y la industria. Son las tres principales fuentes de generación o de emisión de este tipo de gases. Entonces, bueno, ahí es donde esos son los ejes de trabajo, ¿no es cierto? Este es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, y justamente entra en la agenda política de todos los estados a nivel mundial. Y de hecho es un problema global que tiene que ser tratado de esa forma, como un problema global. Acá, a modo de ejemplo, pongo un gráfico de cómo fue la variación desde 400.000 años atrás hacia adelante, digamos, del dióxido de carbono en la atmósfera, la concentración del dióxido de carbono. Puede verse en la figura que tiene como una variación periódica, ¿no es cierto?, con picos y valles, de alguna manera, y nunca el pico superó las 300 partes por millón. A partir de 1950 en adelante puede verse que se supera esa barrera de las 300 partes por millón, y aquí se ve nuestro nivel actual. Estamos en el orden de los 400 partes por millón de dióxido de carbono emitido a la atmósfera. O sea que evidentemente la presencia del ser humano, y sobre todo de sus actividades, provoca un aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Cuáles son las consecuencias del cambio climático? Yo igual después les dejo esta presentación, aquí están descritas, yo por ahí pongo mucho texto, en realidad no es que me guste, sino que muchas veces sirve para después poder leer y comprender lo que se vio, ¿no es cierto? Pero bueno, para citar, cambios en los ecosistemas y desertificación, derretimiento de los polos, justamente por la elevación de temperatura, y esto redunda en una subida en el nivel del mar, acidificación de los océanos, esto tiene que ver con el dióxido de carbono se absorbe en el agua, y cuando hay mucho dióxido de carbono, justamente esto provoca una modificación en el pH del fluido, ¿no es cierto?, dando lugar a que se vuelva ácido. Fenómenos meteorológicos extremos, extinción de especies, ¿sí?, y migraciones masivas que tienen que ver justamente con pueblos que se mudan de su lugar usual debido justamente a estos fenómenos meteorológicos extremos, para ir a lugares donde no se produzcan, etc.
O sea que evidentemente trae un montón de consecuencias el tema del cambio climático. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos mitigar estos efectos? Y bueno, si el problema es la emisión de gases de efecto invernadero, evidentemente la solución está en reducir esa emisión de gases de efecto invernadero. ¿Y cómo se logra esta reducción? Y bueno, ahí entra justamente la eficiencia energética. O sea, a través de la eficiencia energética nosotros podemos lograr reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Ahora vamos a ver cómo es, porque en realidad esto es toda una cadena, ¿no? que se da de alguna manera, a la cual todos podemos aportar. Obviamente, de la mano de la eficiencia energética viene también el uso de fuentes de generación que sean un poco más amigables con, con el ambiente, ¿sí? Como es el caso de las fuentes de energía renovables, que tienen en general cero emisión de gases de efecto invernadero. Para comprender un poco esto, sería interesante hablar sobre el contexto energético mundial. ¿Sí? O sea, porque dijimos, bueno, hay que hacer eficiencia energética, hay que incorporar renovables. Bueno, ¿cuál es la situación actual? Entonces, la transformación de este sector energético es justamente uno de los grandes retos a los que se enfrenta el mundo, ¿no? Todos los países, o la mayoría por lo menos, intenta implementar algún tipo de política, ¿sí? de transformación del sistema energético mundial hacia un sistema de alguna manera bajo en emisiones de carbono. ¿Está bien? Fíjense, el sector energético representa alrededor del 60% del total de emisiones de gases de efecto invernadero. Y algo que es interesante también ver es que la demanda de energía va a aumentar en un 32% entre 2020 y 2040, ¿no? Y eso va vinculado justamente al crecimiento demográfico, al crecimiento de la población y el consecuente crecimiento de la actividad económica, ¿no es cierto? Entonces, bueno, evidentemente hay que trabajar sobre el sector energético, eso es uno de los puntos. Y acá una nota de color. Los subsidios de los combustibles fósiles, ¿sí? han supuesto más o menos 4 veces las inversiones que se han hecho en energías renovables. O sea que todavía, digamos, hay una fuerte política a nivel mundial de sostenimiento del uso de combustibles fósiles, ¿no? Aún así, se cree que para el 2040, en algunas regiones del mundo, la matriz energética va a estar compuesta en gran parte, digamos, por energías renovables. A ver si puedo sacar esto. Bien. Fíjense, este es un ejemplo de cómo impacta la eficiencia energética en la demanda de energía. En la IEA, que es la Asociación Internacional la Agencia Internacional de Energía, publica estos resultados. Como la IEA aglomera un montón de países, ¿no es cierto? Y bueno, hacen estudios de este tipo, de proyecciones energéticas y demás en los distintos países. Acá se puede ver en esta figura cómo fue la demanda energética en verde claro entre los años 2000 y 2014 de los países que conforman la IEA, y cómo hubiera sido si no se hubieran implementado políticas de eficiencia energética. Fíjense que en 2014 particularmente se da una brecha, hubo un ahorro de aproximadamente el 12% en la demanda de energía, esto es demanda de energía en Joule, y esto es años, ¿no es cierto? Fíjense, fue de un 12% aproximadamente, y de hecho, debido justamente a la implementación de eficiencia energética, la demanda en el año 2014 fue menor inclusive a la del año 2000. ¿Sí? Eso es como para que se vea de qué se trata. ¿Sí? Entonces, ahora que hemos visto más o menos el concepto, es interesante introducir un concepto, ¿no? de eficiencia energética.
El concepto general de eficiencia energética vincula los recursos utilizados con los resultados obtenidos. De hecho, es la relación entre resultados obtenidos versus recursos utilizados para obtener esos resultados, ¿sí? ¿Cuándo se mejora la eficiencia energética de alguna manera? Cuando yo obtengo mayor cantidad de resultados o mejores resultados con los mismos recursos, o dicho de otra manera, obtengo los mismos resultados con menos recursos, ¿sí? Es como dice la frase aquí al final, ¿no? Hacer más con menos o iguales recursos, ¿sí? Ese sería el concepto de cuando hablamos de eficiencia energética, ¿sí? La eficiencia energética trae múltiples beneficios: ahorro energético, reducción de emisión de gases de efecto invernadero, seguridad energética, seguridad justamente en el suministro energético, mejores precios en la energía, impacto macroeconómico, bueno, múltiples beneficios. Aquí a mí me gustaría dar un ejemplo concreto de implementación de eficiencia energética que va a ser bastante común a todos, ¿sí? Porque todos lo implementamos de alguna manera. Y es el caso de la iluminación, ¿sí? Nosotros en algún punto hicimos un cambio, modificamos cambiamos, digamos, todas las lámparas que utilizamos para iluminar nuestro hogar, por ejemplo, por lámparas LED, ¿sí? Y yo voy a hacer el ejemplo de la lamparita incandescente que utilizábamos antes, sin pasar por la de bajo consumo, sino la lamparita incandescente que utilizábamos antes, versus la lámpara LED que utilizamos ahora, ¿sí? Pero la lamparita clásica. La lamparita incandescente, en general para iluminar un dormitorio, por ejemplo, una habitación no muy grande, era de 100 vatios. Nosotros utilizábamos una lámpara de 100 vatios y con eso lográbamos iluminar un dormitorio. El cambio directo de la lámpara de 100 vatios incandescente a LED fue la de 10 vatios o 12 vatios aproximadamente de LED, ¿sí? Nosotros con la de LED de 12 vatios conseguíamos en el recinto la misma calidad de iluminación que con la de 100 vatios. Entonces, ahí se ve claramente el concepto de eficiencia energética, ¿no es cierto? Nosotros conseguimos la misma iluminación, el mismo nivel de iluminación, no modificamos de alguna manera el confort visual que teníamos, ¿no es cierto? O la calidad, ¿está bien? Pero en vez de usar 100 vatios pasamos a usar 10 vatios. Es decir, bajamos el consumo de energía eléctrica al 10%. Y bajamos un 90%, bajamos al 10%. Ese es un claro ejemplo de eficiencia energética, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque obtuvimos el mismo resultado con menos recursos, ¿sí? ¿Qué obtuvimos a partir de eso? Y lo que dice acá, ahorro energético. En primer lugar, en mi domicilio, yo tenía, supongamos, 10 lámparas incandescentes de 100 vatios, es decir, que en iluminación en mi domicilio yo consumía 1000 vatios, y ahora le puse 10 lámparas de LED de 10 vatios, y en vez de consumir 1000 vatios, pasé a consumir 100 vatios. Entonces, logré un ahorro energético. Ese ahorro energético a mí me resultó en un beneficio económico, ¿no es cierto? Un ahorro de dinero directamente, porque yo dejé de pagarle a la prestataria tanta energía. De hecho, bajé al 10% la energía utilizada en iluminación. Ahora veamos qué pasa a nivel macroscópico. O sea, en el barrio ocurrió lo mismo. Las 10 casas, supongamos 10 casas de la cuadra, tenían un consumo de 1000 vatios de iluminación y pasaron todos a tener 100 vatios de iluminación, ¿sí? Esas 10 casas antes consumían 10.000 vatios, ahora consumen solo 1000 vatios. Eso de alguna manera mejora también el sistema eléctrico. ¿Por qué? Porque la energía que yo necesito para alimentar esas lámparas va por los conductores, por el sistema eléctrico. El sistema eléctrico es eso, son los conductores, los transformadores, etcétera, ¿no? Todo eso también se ve como descargado de alguna manera, relajado. Se evitan los cortes del suministro por sobrecarga, o sea que tiene múltiples ventajas. Ahora, dijimos, eso sería como
seguridad en el suministro energético, en el suministro eléctrico. Ahora, reducción de gases de efecto invernadero. ¿Cómo hago yo esa reducción de gases de efecto invernadero? Y bueno, ahí está. El sistema eléctrico es un sistema bastante amplio. Nosotros estamos en la parte del consumidor, pero la energía se genera en algún punto. En nuestro país en particular, el 60% aproximadamente de la energía eléctrica que se genera a partir de sistemas que emiten gases de efecto invernadero. Los sistemas de generación térmica que se llaman normalmente, que utilizan carbón, que utilizan gas, que utilizan derivados del petróleo, ¿no es cierto? Entonces, si yo a la prestataria del servicio, que en este caso en Corrientes vendría a ser DPEC y en el Chaco vendría a ser SECHEP, dejo de consumirle menos energía, la prestataria deja de comprarle esa energía al generador. Y entonces el generador deja de generar esa energía, con la consecuente, digamos, parada de emisión de gases de efecto invernadero para generar esa energía, ¿se entiende? O sea que es toda una cadena, ¿no? Entonces, ese es un claro ejemplo bien entendible de cómo hacer eficiencia energética y que todos de alguna manera lo hemos hecho, ¿no? Cómo nosotros podemos aportar realmente a la eficiencia energética de alguna forma. Bien, acá algunas definiciones para diferenciar nada más conceptos, ¿no? Eficiencia energética, entonces dijimos obtención de los mismos resultados utilizando energía. Como les decía hoy, la eficiencia energética es un cociente entre resultados y recursos, ¿no? O utilidad y energía, es lo mismo. Ahorro de energía es otra cosa. Ahorro de energía es reducción del consumo de energía sin obtener necesariamente los mismos resultados. Volviendo a las lamparitas, el ejemplo claro sería, en vez de sacar la lamparita de 100 vatios y poner una lamparita de LED de 10, yo saco la lamparita incandescente de 100 vatios y pongo una incandescente de 40 vatios. La iluminación es pésima en el lugar, ¿no es cierto? Pero yo hice un ahorro energético. ¿Está bien? No es lo mismo eficiencia energética que ahorro de energía, ¿sí? No es lo mismo, tiene que quedar claro. Y por último tenemos el concepto de uso racional de la energía, que es un concepto que evalúa la necesidad o no de cierto confort y por tanto el consumo de energía ligado al mismo, ¿no? El tema de no dejar ambientes, por ejemplo, volviendo a la iluminación, ambientes iluminados que no estamos utilizando, eso es un uso racional de la energía. El tema del acondicionamiento térmico es algo clásico, ¿no? Un problema clásico. Es decir, por ejemplo, un sistema de acondicionamiento térmico clásico es el aire acondicionado, sobre todo en nuestra región, donde hace calor, y muchos de nosotros lo primero que hacemos es poner, digamos, el termostato en 18 grados, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? El sistema de acondicionamiento térmico, digamos, trabaja a una potencia constante, ¿no? Y va a tratar de llegar a esa temperatura, pero lo más probable es que no lo logre, no llegue, ¿sí? Sin embargo, el confort realmente en el ambiente se da entre los 22 y los 25 grados. El confort, la persona se siente confortable ya con una temperatura ambiente de entre 22 y 25 grados. Entonces, a lo mejor ese aire acondicionado va a estar trabajando muchísimo, tratando de llegar a los 18, nunca va a llegar aproximadamente a 20 grados, y sin embargo, si nosotros lo pusiéramos en 24 o 23 grados, va a llegar, el sistema va a cortar, va a termostatizar, el termostato va a funcionar y va a ahorrar muchísima energía en ese sentido. Es decir, eso es un uso racional de la energía, ¿no? Un ejemplo concreto de eficiencia energética es la implementación de eficiencia energética en edificios. Esto es algo bastante interesante de tratar y también, bueno, cómo después se incorpora la energía renovable como parte de esa eficiencia energética. Por eso me interesa tocar este tema en particular. Los edificios y los sectores de construcción combinados, ¿sí? Son responsables del 36% del consumo mundial de energía. ¿Está bien? Ya sabemos que consumo de energía implica emisión, ya sea directa o indirecta, de gases de efecto invernadero. ¿Está? Entonces,
evidentemente es una parte muy importante, la parte edilicia, tanto el edificio en sí como la construcción de edificios. La demanda de energía de los edificios y la construcción continúa aumentando, ¿sí? Impulsada por un mejor acceso a la energía en los países en desarrollo, una mayor apropiación, o sea, cada vez se puede incorporar más equipo tecnológico a la casa, etcétera, porque uno puede acceder, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, eso conlleva un crecimiento de la demanda de energía del sector de aproximadamente un 3% anual, una tasa de crecimiento del 3%. Esto nuevamente fue sacado de la IEA. En particular en los edificios, el mayor consumo de energía se da para el acondicionamiento térmico, ¿sí? Aproximadamente el 70% es para acondicionar térmicamente, ya sea para calentar o para enfriar, dependiendo de la región. Ese es un eje de trabajo interesante, porque ahí se puede ahorrar hasta una cuarta parte, digamos, se puede producir hasta una cuarta parte del ahorro potencial de energía. ¿Está bien? Fíjense, aquí hay una imagen que ilustra bastante bien. Esto puede ser una región muy cálida y que es un edificio de oficinas donde, bueno, cada oficina tiene su aire acondicionado, se necesita una gran cantidad de equipamiento para refrigerar los distintos ambientes, ¿no? Y bueno, ¿y qué se puede hacer ante esto? Y hay un montón de puntos que los vamos a ver en un momento. Fíjense acá, esto es específicamente para refrigeración, acá se ve cómo va a ser la demanda, cuál es la tendencia de la demanda de energía para enfriar. ¿Sí? ¿Cuál es la demanda energética para enfriar? Esperen que voy a mirar el chat. Porque... Bueno, perdón. Seguimos. Entonces, ¿de qué se trata la eficiencia energética en edificios? Sobre todo hablando nuevamente del confort térmico, ¿no? Y bueno, nosotros lo que queremos lograr de alguna manera, siempre en una vivienda, es lograr el confort térmico. Como les dije hoy, eso depende de la temperatura ambiente. Y en general, mientras esa temperatura esté en el orden de entre 20 y 25 grados, estaremos en una situación de confort térmico. Lo ideal es que esa temperatura permanezca constante a lo largo del tiempo. Sin embargo, obviamente, ¿contra qué peleamos al tratar de mantener esa temperatura ambiente constante en el interior? Contra el exterior, ¿no? Si la temperatura en el exterior es más baja, habrá un flujo de energía en forma de calor desde adentro hacia afuera que intentará enfriar el ambiente interior, ¿no es cierto? Y para poder mantenerlo, nosotros vamos a tener que agregar equipos de acondicionamiento térmico que calefaccionen, que mantengan el calor dentro, que compensen, digamos, esa pérdida de calor, ¿no es cierto?, dentro del ambiente. Y viceversa, si el ambiente afuera es cálido, como en nuestro caso, en nuestra región, normalmente ocurre eso, tenemos temperaturas mayores, y entonces hay un intercambio energético nuevamente con el exterior que se da hacia adentro en ese sentido, ¿no? Ese calor ingresa a través de la envolvente de la vivienda, intentando elevar esa temperatura. Y ahí, ¿qué tenemos que hacer? Y poner equipos de refrigeración, ¿no es cierto?, para tratar de mantener. Entonces, el secreto está en la envolvente, en cómo construir la envolvente para tratar de minimizar estas pérdidas. ¿Qué es la envolvente? Techos, paredes, puertas, ventanas, etc. Y acá aparecen las tecnologías de lo que se llama arquitectura bioclimática, ¿no es cierto? Son tecnologías constructivas que se adaptan a cada región y a su clima, digamos, para tratar de minimizar esta pérdida energética, ¿no es cierto? Con eso, si yo puedo minimizar de alguna manera esa transferencia de energía, voy a minimizar también la cantidad de energía que tengo que agregar dentro del recinto para mantener la temperatura constante. Entonces, acá algunas acciones que se podrían hacer. Les repito que esto es un ejemplo, ¿no? Esto es todo un tema para tratar, digamos, con infinitas aristas. Pero bueno,
creo que es un ejemplo interesante de eficiencia energética. En primer lugar, mejoras constructivas, ¿no es cierto? Mejoras constructivas, hablamos de que utilicemos las tecnologías constructivas apropiadas para cada región. No es lo mismo construir aquí en el norte del país, digamos, que construir en el sur de nuestro país, ¿no es cierto? Las tecnologías constructivas son distintas porque nos preparamos para climas distintos. Hay otras acciones que se pueden hacer también que tienen que ver con mejor organización del consumo. Eso ya tiene que ver con la interacción digamos, a nivel macroscópico de las distintas unidades consumidoras. O sea, una casa es una unidad consumidora, esta es otra, y así sucesivamente, y después tenemos industrias, etc. Entonces, si podemos de alguna manera equilibrar los consumos, vamos a lograr eficiencia energética, porque disminuimos las pérdidas en el sistema eléctrico específicamente. Aplicación de sistemas de gestión de energía, esto tiene que ver con justamente dotar de inteligencia de alguna manera a las viviendas, eso actualmente se puede hacer, cambio de comportamiento de las personas u organizaciones, cambios tecnológicos, incorporación de equipos de alta eficiencia, eso es interesante. En la bibliografía que dejé hay un flyer que les muestra, por ejemplo, características del etiquetado energético. El etiquetado energético es una etiqueta que se lo utiliza a nivel nacional, digamos, una etiqueta que se le pone a cada uno de los equipos, como por ejemplo, en este caso en la figura, el equipo de acondicionamiento del aire acondicionado se le pone una etiqueta donde se resalta el nivel de eficiencia energética que tiene dentro de su grupo, ¿no? En este caso, dentro de todos los aire acondicionados. Y tenemos el nivel A, que es el más eficiente, después tenemos el nivel B, que es el que le sigue en eficiencia, y así sucesivamente. Entonces, si nosotros incorporamos en nuestro domicilio equipos que sean clase A, y entonces estaremos incorporando equipos de alta eficiencia, de alguna manera, ¿no? Y por último, o sea, un equipo de alta eficiencia es un equipo que hace lo mismo que el otro equipo, pero con menos consumo de energía. Y ya vimos qué pasa con ese consumo de energía, ¿no? Vimos con los foquitos, si bajamos el consumo de energía, hacemos de manera indirecta que se emita menos gases de efecto invernadero. Ahora, otra forma de hacer esa disminución en el consumo de energía es generar nuestra propia energía. Y generarla de alguna manera por métodos amigables con el ambiente, es decir, a través de energías renovables. Y eso sería lo que es integración de energías renovables, ¿sí? Actualmente existen tecnologías que permiten integrar la generación directamente al usuario, por ejemplo, el usuario residencial. O sea, el usuario residencial puede poner generación de energía en su casa y generar su propia energía, ya sea eléctrica o térmica, cualquiera de las dos. Bueno, con esto hemos justificado de alguna manera cómo las energías renovables entran a ser de alguna manera una parte importante dentro del proceso de eficiencia energética, ¿no? Por eso vamos ahora a tratar el tema de las energías renovables. Yo no sé si, se pueden hacer consultas o dejamos las consultas para el final, no sé cómo está organizada la charla, si alguien me puede informar. Bueno, están invitados los participantes si hasta el momento tienen alguna pregunta, alguna duda para hacerle al profesor Cáceres, y si no, lo dejamos para el final. Bueno, continuamos entonces, Manuel. Perfecto, continúo. Bueno, entonces ahora vamos a ver el tema de energías renovables. Vamos a empezar, yo voy a contar, digamos, una definición que daba un profesor en Brasil, el doctor Arno Kresinger, que era una eminencia, ¿no? en la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Él era director de un equipo de investigación muy importante. Y él siempre decía que las energías renovables todas las energías renovables tienen su origen en el sol.
Efectivamente es así. No porque, digamos, no es que vamos a hablar solo de la energía solar, sino que la energía eólica también tiene su origen en el sol, porque justamente los vientos se generan a través de las diferentes variaciones de densidad debido a la variación de la temperatura, ¿no es cierto?, del fluido, en este caso del aire. Y así sucesivamente, o sea, todas las energías renovables tienen su origen en el sol. Sin embargo, vamos a empezar hablando de la energía biomasa. ¿Sí? Es una de los grandes grupos de energías renovables y tiene a su vez dos subgrupos. Por un lado tenemos el empleo de energía de la biomasa, o sea, el empleo de la biomasa exclusivamente, que en general es un residuo biomásico, ¿sí? Para generar calor y a través de ese calor generar algún otro tipo de energía, como puede ser energía eléctrica, y el otro gran grupo es la generación de biogás. En primer lugar, digamos, el primer caso, perdón, es el uso de la biomasa, ¿no? Para generar calor. ¿Cómo se hace eso? A través de la quema de algún residuo, ¿sí? Como por ejemplo el caso de los residuos de los aserraderos, ¿no? Los residuos de los aserraderos en general antes, históricamente, se quemaban. Y bueno, y eso emitía, ¿no es cierto?, gases, nuevamente CO2, a la atmósfera, pero sin ninguna utilidad. Entonces lo que se pensó es, ¿por qué no darle alguna utilidad a eso, a ese residuo? Y si bien se emite gas a través de la quema, tratar de utilizar esa emisión para generar algún tipo de energía, ¿no es cierto? Entonces lo que se hace es, se utilizan esos residuos, se los transforma de alguna manera a través de un proceso que se llama proceso de peletizado, para convertirlo en un combustible eficiente, tratando de, digamos, hacer eficiente esa combustión. Y bueno, y a través de esa combustión tratar de elevar, que es la temperatura, por ejemplo, del agua, lograr vapor y con ese vapor alimentar alguna turbina para generación de energía eléctrica o algo así. Es decir, es el uso básicamente de ese residuo, ¿no? Y el biogás, por su parte, es un producto final que surge de una serie de reacciones que justamente involucran bacterias y residuos orgánicos, ¿no es cierto? Estos residuos orgánicos y estas bacterias se mezclan en un sistema que se llama digestor. Las bacterias consumen ese residuo y, digamos, de esa reacción surge gas, justamente, en general metano, y ese gas se puede almacenar y utilizar para consumo convencional, como el gas licuado presurizado que utilizamos en nuestras casas, ¿no es cierto? Bueno, eso sería en el área de la biomasa. En general las aplicaciones se dan en regiones rurales, donde hay suficiente residuo, ¿no es cierto? Lo utilizan, que yo, por ejemplo, en los lugares donde se crían chanchos, etcétera, cerdos, en fin, hay lugares donde se produce el biogás directamente. Después tenemos la energía geotérmica. Básicamente consiste en aprovechar que a cierta profundidad, digamos, bajo tierra, la temperatura es constante, ¿sí? Esa profundidad depende mucho de la región, pero tampoco es tan profundo, no es que nos tenemos que ir al centro de la Tierra, ¿no? Sino, por ejemplo, a 60, 70 metros bajo tierra ya se consigue una temperatura constante a lo largo de todo el año y con un valor que está cercana a las condiciones de confort térmico. Entonces, lo que se hace es un sistema de tipo intercambiador, como se ve en la figura, ¿sí? Que son básicamente caños que se entierran, ¿no?, a cierta profundidad. En esos caños, o por esos caños circula algún fluido de intercambio, que puede ser agua u otro fluido térmico, ¿sí? Y
lo que ocurre es ese intercambiador se conecta al edificio, o sea, a través de, por ejemplo, losas radiantes, etcétera, donde se pueda intercambiar el calor que tiene ese fluido, o que trae ese fluido, con el ambiente del edificio, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso particular, el agua baja fría, ¿sí? Toma temperatura a través de intercambio de calor con el medio ambiente, que en este caso es, digamos, la parte en profundidad, digamos, abajo tierra, y esa temperatura se eleva, y, perdón, la temperatura del fluido se eleva y vuelve a subir, ¿no es cierto? Y con esto se consigue un equilibrio térmico a una temperatura agradable. Se usa para calefaccionar y también para enfriar. O sea, en los meses de calor se enfría, porque justamente la temperatura, digamos, de la Tierra está aproximadamente entre 10 y 18 grados, como dice acá este ejemplo. Entonces, cuando hace calor se puede, digamos, enfriar el ambiente, y cuando hace frío se puede calentar. Esa es una forma de utilizar la geotérmica. Después tenemos la energía eólica. La energía eólica es básicamente el aprovechamiento de los vientos, ¿no es cierto?, a través de la utilización de molinos, pero en este caso la energía eólica se la utiliza para generar energía eléctrica. ¿Cómo? Y como se ve en esta figura, o sea, nosotros tenemos las palas del molino, el eje conectado a un generador eléctrico. Obviamente esto lleva, digamos, una complejidad tanto mecánica como eléctrica y de control bastante grande, pero conceptualmente es así. O sea, esto es un eje que mueve a través del giro, digamos, de las aspas del molino, mueve el generador eléctrico, y ese generador eléctrico genera energía eléctrica directamente, ¿no? Entonces, la energía mecánica, digamos, que es transmitida a las aspas del molino, se convierte en energía eléctrica de alguna manera a través del generador eléctrico. En general, esto se hace a gran escala, son grandes plantas de generación, se denominan parques eólicos, y se pueden instalar tanto en tierra como en el mar, ¿sí? En general, cuando se instalan los parques eólicos, se instalan en tierra, se llaman onshore, y cuando se instalan en el mar se llaman offshore, que cuando no se quiere utilizar justamente la tierra, no se quiere aprovechar la tierra para otra cosa, entonces se lo instala en el mar, o porque simplemente molestan, porque a veces hacen ruido, etc., ¿no? Entonces es muy común encontrar hoy grandes centrales instaladas dentro del mar. Por último tenemos la energía solar. La energía solar, se divide en dos grandes grupos. Uno es la energía solar térmica y la otra es la energía solar fotovoltaica. La energía solar en sí es el aprovechamiento de la radiación solar que incide directamente, ¿no?, sobre la Tierra. Entonces, veamos primero de qué se trata la energía solar térmica. El mejor ejemplo es el calefón solar, que es algo que yo creo que, bueno, más de uno conoce actualmente, o lo ha visto aunque se ha instalado. El calefón solar funciona de la siguiente manera. Tiene un sistema que se llama colector térmico, ¿sí?, que es donde incide el sol, ¿sí?, y un sistema de almacenamiento de agua, que básicamente es un tanque, un termotanque, ¿no es cierto?, un tanque aislado. ¿Cómo funciona el colector? El colector tiene caños adentro, y esos caños están soldados a placas de metal, y tanto caños como placas están pintadas de negro, ¿sí? Eso es lo que vemos aquí dentro. Y a su vez, por encima de esta superficie, caño, placa o chapa metálica, tenemos un vidrio. Entonces, esto está expuesto al sol, ¿no es cierto? La radiación solar incide, y ocurre lo mismo de lo que hablamos hoy, el efecto invernadero, ¿no es cierto? El vidrio hace las veces de plástico, no deja que entre, digamos, esa radiación que produce elevación de temperatura, pero no deja que salga, entonces maximiza la absorción de radiación solar
en tanto la chapa como en los caños, ¿no es cierto? Por adentro de los caños circula el agua, ¿sí? Circula el agua. El agua entra, digamos, con una temperatura baja, debido justamente al efecto de la radiación solar incidente, se calienta, eleva su temperatura y, bueno, cambia su densidad, ¿no es cierto? Y el agua menos densa está arriba, el agua más densa abajo, más fría abajo, más caliente arriba, ¿no es cierto? Esto produce una circulación natural, ¿sí? Debido justamente a que a medida que se va calentando va subiendo y esto va empujando el agua y así sucesivamente. Es un circuito cerrado que hace esto, que se denomina ese proceso se denomina termosifón, ¿sí? El proceso por el cual el agua se mueve simplemente por cambio de densidad debido al cambio de temperatura provocado. ¿Está bien? Este no es el único modelo, este es el modelo de placas planas. Sin embargo, hay otro modelo que habrán visto que tiene tubos, ¿sí? Cilíndricos. Está el mismo tanque, pero de este tanque salen varios tubos así cilíndricos, ¿no es cierto?, de vidrio. Ese es el de tubos de vacío. Básicamente cada uno de esos tubos son dos cilindros concéntricos, uno transparente y el otro pintado de negro, ¿no es cierto? Y a su vez están hechos de la misma manera que las ampollas de los termos de agua caliente, los termos de vidrio, tienen vacío en el medio, que es un muy buen aislante. Entonces la radiación solar pasa al primer vidrio y calienta el segundo, que está pintado de negro, ¿no? Pues la superficie negra absorbe muy bien la radiación, y el agua está dentro del segundo cilindro, ¿no? Se produce exactamente lo mismo. La ventaja que tiene ese sistema es que cada uno de los tubos de vacío funciona solo, digamos, funciona solito. Entonces, si se me rompe uno, lo puedo cambiar a ese directamente. No es un sistema que está interconectado como este, ¿no? Todos los cañitos están interconectados entre las distintas placas. La solar térmica, en particular los calefones solares, son muy eficientes. Tienen una eficiencia muy alta que ronda el 40%, es decir, el 40% de la energía solar que incide sobre las placas se transforma o es útil para elevar la temperatura del agua, ¿sí? Son muy eficientes, es decir, funcionan muy bien. Este esquema aquí es un esquema ya de uso más industrial, funciona de la misma manera, o sea, es más genérico, ¿no? Tiene las mismas placas, que pueden ser muchísimas, de donde se produce el intercambio entre la radiación solar y el fluido, y aquí tenemos una serpentina donde se produce el intercambio de este fluido que viene con alta temperatura y otro fluido que se utiliza para algún proceso industrial. O sea que esto no se utiliza solo para calentar agua a nivel usuario residencial, sino también se utiliza para procesos industriales. Y por último, que es justamente la especialidad nuestra, está la energía solar fotovoltaica. La energía solar fotovoltaica es, digamos, básicamente se utiliza dispositivos con características físicas muy específicas, en los cuales se produce un efecto que se denomina efecto fotovoltaico, y que básicamente, para no entrar en detalle, porque es un efecto bastante complejo de explicar, básicamente lo que hacen es aprovechar la radiación solar, digamos, la incidencia de radiación solar sobre su superficie para generar energía eléctrica. O sea que, a diferencia de la térmica que calentaba o que producía calor, esto produce energía eléctrica directamente, ¿sí? La energía solar fotovoltaica tiene múltiples aplicaciones. Vamos a hablar de algunas de ellas. La primera y más común es la que se usa en sitios aislados, que es la que todos conocemos. Es decir, bueno, no tenemos energía eléctrica en este lugar porque no llegan los sistemas de distribución convencionales, etc. Entonces, montamos un sistema fotovoltaico para alimentar ese lugar de energía eléctrica. ¿Cómo está compuesto este sistema fotovoltaico? Está compuesto por los paneles o módulos fotovoltaicos que generan la energía eléctrica a partir del sol. Como, digamos, estos paneles generan solo cuando hay radiación solar, es decir, cuando es de día, y obviamente la capacidad de generación varía en función de cómo está ubicado el sol.
necesitamos almacenar esa energía porque no necesariamente la vamos a consumir cuando está el sol, ¿no es cierto? ¿Y cómo se almacena? A través de algún sistema de acumulación, baterías, básicamente, ¿sí? Un sistema, como un banco de baterías, y para gestionar de alguna manera el flujo de energía desde los paneles hacia las baterías, aparece un equipo electrónico que se denomina regulador de carga. ¿Sí? ¿Y qué es lo que gestiona? Y bueno, si las baterías están muy cargadas, digamos, corta la generación, o sea, aísla los paneles de las baterías para que no siga circulando energía hacia ellas. Y lo mismo cuando las baterías están muy descargadas, desconecta los consumos, ¿no es cierto? Consumos en un sistema de este tipo podemos tener de dos formas. Consumos en corriente continua, DC es direct current, por eso dice DC, está en inglés, y consumo en corriente alterna, ¿sí? Cabe aclarar que los paneles generan en corriente continua y lo mismo pasa con las baterías. Generan la energía eléctrica de alguna manera almacenada está en corriente continua o se la da en corriente continua. Entonces, el regulador de carga puede entregar directamente a cargas de continua. Ahora, si voy a conectar cargas de corriente alterna, que son las cargas que tenemos en nuestro hogar, las comunes, digamos, los ventiladores, etc., necesito otro equipo electrónico que transforme de corriente continua a corriente alterna. Ese equipo electrónico se llama inversor, ¿sí? Que es este que se ve acá, este bloque. Entonces, esto es un clásico sistema autónomo, ¿sí? Autónomo, que funciona aislado. ¿Aislado de qué? De la red. O sea, nosotros no necesitamos una red eléctrica para tener este sistema. Podemos tenerlo en cualquier lugar. Tener energía eléctrica sin necesidad, digamos, de contar con un suministro extra o de la red convencional. Ahora, en cambio, hay otra aplicación que es más de uso residencial, digamos, y que es el sistema fotovoltaico acoplado a la red eléctrica. Fíjense, esta es una casa común que está acoplada a la red eléctrica a través de un medidor, ¿no es cierto? Esto que vemos aquí representa la red eléctrica, nosotros tenemos nuestra bajada, viene al medidor y de ahí conectamos nuestra instalación eléctrica donde se conectan los consumos. El sistema fotovoltaico acoplado a red va conectado en paralelo con nuestros consumos. Es como un consumo más que lo único que va a hacer es, en vez de tomar energía, va a inyectar energía, ¿sí? La gran diferencia, la primera diferencia que encontramos respecto al sistema anterior es que no tiene acumulación, no acumula. Este sistema no acumula, no tiene, digamos, baterías. O sea que está constituido solo por los paneles solares y por un equipo electrónico que también se denomina inversor. Nada más que tiene características especiales, se denomina inversor para conexión a red. Este sistema tiene una ventaja, ¿sí? Y es la siguiente. Acá se dan tres escenarios posibles. Supongamos que yo dentro de mi casa tengo mi consumo conectado, ¿no? Televisor, lámparas, ventiladores, aire acondicionado, etc. Mi consumo va a tener un determinado valor. Vamos a decir, yo consumo 10. ¿Qué pasa si mi sistema genera 5? ¿Sí? Entonces, esos 5 irán a parar a mis consumos y el resto vendrá de la red. ¿Sí? En ese primer escenario, mi sistema me entrega 5 y la red me entrega los otros 5 para completar los 10 que consume mi casa, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si mi sistema, en vez de generar 5, genera 15? Supongamos al mediodía, ¿no? Porque esa generación está variando a lo largo de todo el día. Supongamos al mediodía, en vez de generar 5, genera 15. ¿Qué va a pasar con ese excedente? Mi casa va a tomar 10. El resto, este sistema, este inversor, hace que esa energía vaya a parar a la red eléctrica para que la use otra persona, ¿sí? Entonces, de alguna manera, yo a través de este sistema, no solo, o sea, dejo de ser consumidor nada más de energía, sino que también me convierto en un productor de energía eléctrica. Esto es lo que se implementa a través de la nueva ley,
la 27.424, Ley Nacional de Generación Distribuida de Energía. ¿Sí? Generación distribuida. Aparece el nuevo usuario denominado prosumidor. ¿Sí? Ya no es solo consumidor, sino también productor. ¿Por qué? Porque yo genero energía que estoy inyectando también al sistema eléctrico. Se la estoy dando de alguna forma al prestador del servicio, ¿no? A la prestataria. ¿Sí? Y la prestataria me la tiene que pagar a esa energía. ¿Está bien? Eso está todo contemplado en esta ley, está reglamentada y se está implementando a nivel nacional. Y el tercer escenario posible es que sea de noche, ¿no? Y en ese caso los 10 vendrán del sistema eléctrico. ¿Está bien? Ese es el tercer escenario, que es el escenario clásico en el cual mi casa es solo consumidora. Este es un tema que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, el tema de sistemas conectados a red. Aquí pueden ver, por ejemplo, este fue un sistema que se instaló en la Facultad de Ingeniería, es un sistema demostrativo de 3 kilovatios, que era justamente una pergolita, bueno, en fin. Esto está instalado, acá están los SketchUp nada más, pero fue instalado y está en funcionamiento. Este es un sistema que se instaló en el acceso al Departamento de Ingeniería, en la FACENA. Este que está aquí con gorra soy yo, y estos son colegas con los que hicimos la instalación, el diseño y demás. Aquí estaba más flaco. Y este es un sistema que se instaló en la Secretaría de Energía de Corrientes, que tiene la característica de que son módulos semi-transparentes. Todos estos sistemas, los tres, fueron y vienen siendo caracterizados continuamente, monitoreados para verificar cómo se comportan con el sistema eléctrico, etc. Múltiples estudios surgen de estos ejemplos, ¿no es cierto? Después hemos trabajado también en proyectos pilotos de incorporación de generación distribuida. En particular, en este caso, hemos desarrollado el proyecto y ejecución de obra de 5 mini centrales, ¿no? Como estas que ven, fotovoltaicas, y no solo era energía solar, sino también hemos instalado termotanques solares para esas casas, ¿no? O sea, se le incorporaba toda la generación renovable, si se quiere, a la casa, ¿no? Estos fueron proyectos pilotos para ver cómo funcionaba, si redundaban en un ahorro energético, cómo se comportaban los usuarios, etc. Aquí tenemos otro ejemplo de un sistema que también hemos diseñado e implementado en una plaza que está frente al Walmart en la ciudad de Corrientes. Y bueno, este sistema también era un sistema conectado a red que estaba pensado para alimentar la iluminación, es decir, para generar la energía equivalente a iluminación de toda la plaza. ¿Sí? Digo generar la energía equivalente porque esa energía se la entregaba a la red y después se la consumía en otro instante de tiempo, ¿no es cierto? Porque era de noche. Y también fueron sistemas demostrativos, ¿no es cierto? Por eso se lo puso acá en este lugar donde justamente se desarrollaban algunas actividades culturales y se podía ver. Por último, y dentro de lo que serían sistemas fotovoltaicos aislados, esta es una central bastante grande que está funcionando en el paraje Islas Malvinas, como en Esquina. Esto es una mini central aislada, híbrida. Tiene fotovoltaica y diésel, ¿sí? Es única en su tipo en la región. Yo no sé si en el país hay alguna otra, creo que ahora, hace poco se puso en funcionamiento una segunda de este tipo. Esta planta en particular abastece a 90 usuarios que están distribuidos a lo largo de 26 kilómetros y está aislada de la red. O sea, en esa zona no había otra forma de generar energía. Tiene un generador fotovoltaico bastante grande, acá pueden ver las dimensiones, ¿no? Esto es una camioneta. Los paneles están dispuestos sobre estructuras que siguen al sol, tienen un tracker, un seguidor en un solo eje, estos siguen en un solo sentido. Aquí se puede ver el generador diésel, su tanque de combustible, es un generador de 160 kVA, y
este sistema tiene algo muy interesante, que es un banco de baterías, porque como es un sistema autónomo tiene que tener eso, un banco de baterías, que es este container que se lo ve aquí, de ion litio, ¿sí? Para nosotros es como un gran salto tecnológico. Nosotros actualmente nosotros trabajamos asesorando en la implementación de esto, y actualmente estamos a cargo de la operación y mantenimiento de este sistema. Nosotros, me refiero al grupo de energías renovables, ¿no es cierto? Y bueno, la verdad que es un sistema maravilloso, digamos, una gran tecnología para lo que es nuestra región, ¿no es cierto? Este sistema genera en baja tensión, alimenta una subestación y se transmite o se distribuye la energía a los usuarios a través de una línea en media tensión, y después a cada usuario se le baja con un transformadorcito, ¿no es cierto? Bueno, con esto yo creo que vamos terminando, estamos bastante pasados en tiempo, les pido disculpas. Espero que haya sido útil, y obviamente ahora quedo a disposición para consultas. Manuel, muchas gracias Bien. por tu generosidad en compartir estos conocimientos. Me pareció, al menos a mí, muy interesante. Así que dejo abierta esta oportunidad para que el resto de los participantes puedan hacerte consultas. Yo tengo Gracias, varias. Miguel. Yo tengo una, Miriam también. Tengo también una Sí. pregunta. Adelante, Enrique. Adelante. Bueno, a partir de la experiencia maravillosa de Cáceres en cuanto a todo lo que es el aspecto de la eficiencia energética y las energías renovables, ¿cómo piensas que pudiéramos incorporar este tema dentro de todo lo que es la labor que llevamos en la actividad escolar concentrada dentro de lo que es la educación ambiental? Bueno, Enrique, la verdad que es muy pertinente como tu pregunta. Como dije al principio, ¿no? Son temas bastante complejos y completos. Sin embargo, creo que desde el punto de vista educativo, dependiendo obviamente del nivel donde se quiera incorporar, yo creo que, digamos, hay que concientizar, que fue un poco lo que intenté hacer, ¿no? No quise profundizar porque no da el tiempo, pero sí concientizar de que en realidad en este aspecto particular, y sobre todo en el área de la energía eléctrica y demás, todos podemos aportar, ¿no es cierto? O sea, creo que en ese sentido, inclusive hay muchísimas herramientas que se han desarrollado ya para lograr hacerlo, Enrique. Yo iría por ese camino, ¿sí? Obviamente, si el nivel educativo es superior, se puede abordar la cosa de otra manera, profundizar en cada uno de los aspectos específicos, etc. Nosotros en particular, como para contarte cuál es nuestro aporte específico en eso, en materia educativa, ¿no es cierto, Enrique? Hemos desarrollado, en línea con la implementación de la Ley de Generación Distribuida, hemos desarrollado una diplomatura orientada a capacitar técnicos, ¿no es cierto? Técnicos instaladores. ¿Por qué? Porque no hay. O sea, porque nadie lo pensó todavía, y es una necesidad inmediata, ¿no es cierto? Si queremos que esto funcione bien y que salga bien y que la tecnología se pueda incorporar y demás, necesitamos que los instaladores de estos sistemas sepan del tema, ¿no? Y que no se convierta de alguna manera en un negocio que dura muy poco tiempo, que es lo usual, ¿no? Entonces, para sortear esa dificultad, fuimos por el lado de la educación, o sea, fuimos por ese lado, es decir, vamos a educar bien a las personas que se van a encargar de desarrollar esto, y me refiero exclusivamente a lo que hablaba hoy, ¿no? De los sistemitas estos conectados a red en las casas y demás. Creo que va por ese camino. Obviamente depende del nivel. Yo te cuento una experiencia con educación técnica. No sé si Sí, responde, Enrique, a tu pregunta.
Sí, Manuel, el tema es que nosotros en este curso lo que pretendemos es que nuestros participantes, que van a ser formadores de formadores, Sí, realmente tengan la posibilidad de transmitir todo este tipo y todas estas experiencias en función de crear dentro de las instituciones escolares y dentro de lo que es el trabajo con la comunidad escolar, realmente una concientización, como bien vos decías, en relación con todos estos temas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo abordarlo para realmente, digamos, poder hacer efectiva quizás, vamos a decir, un plan, un proyecto, una agenda que permita la participación de la institución escolar? Vamos a poner un caso, una secundaria, en relación con lograr no solamente la concientización, sino que puedan crearse también una cultura, ¿no?, que se apropie de estas cuestiones que tú planteas, o sea, de la energía distribuida, por ejemplo, que es un concepto que quizá no se tenga, o cómo lograr medidas que aporten o vayan hacia la eficiencia energética, o sea, cómo explotar la energía, ¿no? Y aprovecharla mejor de lo que lo hacemos actualmente. Eso. Pero bien. entiendo, Enrique, entiendo por dónde iba la pregunta y coincido con vos. O sea, yo creo que es fundamental la concientización y obviamente de la mano de un plan educativo que tienda a incorporar esta temática como algo esencial, ¿no es cierto?, dentro de los distintos niveles educativos. Gracias, Manuel. Puedo hacer un aporte quizás que les sirva a los participantes para ir elaborando propuestas. El profesor Cáceres creo que dividió su exposición en dos ejes fundamentales. Por un lado, cuál es el concepto general de eficiencia energética, y luego abordó el tema de los distintos tipos de energías renovables. Y creo que, bueno, a nuestro alcance, o al alcance de ustedes como propuesta, tendrían que hacer foco en la primer parte de la exposición con respecto a eficiencia energética, cuáles son las fuentes principales de, de, de gases. Esas fuentes son el transporte, la generación de electricidad, la industria. Es decir, luego el profesor se centró más que nada en la generación de energías renovables, como para dar una respuesta a una de esas fuentes responsables de la mayor emisión de estos gases de efecto invernadero. Eso creo que deberían hacer foco los participantes. Y por el otro lado, me pareció interesante también un concepto nuevo que nos trae para meditar acerca del mismo, que es el de refugiado climático. La verdad me llamó la atención, es la primera vez que lo escucho, pero si uno lo analiza, haciendo foco en todo lo que, en los conceptos previos en los cuales nos introdujiste al tema, bueno, está muy asociado. Eso por un lado. Y por el otro lado, esos son, bueno, un resumen quizás de la exposición, pero lo que te quería preguntar eran dos cuestiones. Por un lado, sí, estos sistemas fotovoltaicos de generación de energía domiciliaria, es decir, vos presentaste algunos ejemplos de proyectos en viviendas sociales que ya los han instalado y en algunos edificios públicos. Y lo que quería preguntar es si ya está disponible para el usuario común, porque lo que yo sí he visto en muchos domicilios son los calefones solares, pero estos otros sistemas, la verdad que desconozco. Y por el otro lado, con respecto a los sistemas mixtos, que están instaladas esas plantas en parajes rurales,
en Bellavista, creo que dijiste, en el paraje Malvinas. Esquina. ¿Por qué se instaló en ese lugar? Me parece tan alejado, no sé. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, Miriam, disponible están, el tema es el siguiente. Es bastante reciente la sanción de la ley de generación nacional y después cada provincia tiene que a su vez sancionar su propia ley de adhesión, ¿no es cierto? En particular te puedo hablar del caso de Corrientes. Corrientes sancionó su ley y se empezó a implementar, si se quiere, o sea, está reglamentado. ¿Cuál es o sea, sancionó la ley y la reglamentó? ¿Cuál es el inconveniente, el mayor inconveniente? En su momento, hasta el año pasado, hasta fin del año pasado, es que no había nadie que pudiera instalar. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque esto tiene todo un esquema de funcionamiento. Vos conectás un sistema, vos como usuario conectás tu sistema de generación a un sistema eléctrico que es global, está interconectado a nivel nacional. Entonces todo pasa por la nación. Ese es el criterio. ¿Está bien? La nación es quien te da la autorización, vos tenés que entrar a una plataforma del Ministerio de la Secretaría de Energía de la Nación, a la cual vos ingresás, decís que vos querés poner un sistema en tu casa. Obviamente para que se pueda hacer la prestataria del servicio, en el caso de Corrientes de PEC, tiene que estar inscrito a esa plataforma, y vos tenés que entrar a un padrón de instaladores y seleccionar un instalador que esté autorizado, ¿sí?, para instalar tu sistema. Actualmente hemos cubierto prácticamente todos esos aspectos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya está el padrón de instaladores, porque los hemos formado aquí, está, la ley está reglamentada, la de PEC ya se inscribió, pero falta terminar de reglamentar los pasos específicos internos dentro de la provincia, o sea, ¿a dónde va la carpeta que presenta la profesora Miriam? Si va primero a el consejo, si va, se entiende, miren, está faltando un pasito más para que eso se pueda hacer. Una vez que eso está hecho, ya, digamos, vos vas a poder comprar tu equipo y vas a tener disponible un instalador que te podrá instalar eso, ¿no? Que igual le vas a tener que pagar, digamos, no sé si me explico, sino que tiene que estar de alguna manera avalado a nivel nacional ese instalador, nada más. Así funcionaría la cosa. O sea, en nuestro país ya hay un montón de instalaciones, obviamente en otras provincias esto ya se ha desarrollado muchísimo, nosotros venimos bien, bastante bien, y en el mundo esto ya es algo usual, ¿sí? Ya es algo que se implementa mucho, esto de la generación distribuida, de la autogeneración. Y la otra pregunta, respondiendo a la otra pregunta respecto a Malvinas, esto es un sistema que está pensado, la central de Malvinas, está pensada para funcionar aislada de la red. Y en general, se instala este tipo de sistema en lugares aislados, donde hay personas viviendo, digamos, pero están lejos de todo. Y bueno, Malvinas fue uno de ellos. Muy bien. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Esa es la respuesta, digamos. No sé si ahí que Fede, que está como subsecretaría de Ambiente, si eso de Pepe es pido la palabra. A ver. Sí, eso, exactamente. Es para hacer unas preguntas. Sí. Sí, ¿qué tal, Manuel? Muy buena exposición. Mi pregunta, bueno, es un poco larga y tiene que ver un poco con esto de la autogeneración. Yo, en mi casa, me acuerdo, hace 7 años puse un termotanque solar y conseguir a alguien que instale, y los costos que tiene un termotanque solar en diferencia de un termotanque común, digamos, son más elevados. Entiendo que eso continúa siendo así. Mi pregunta puntualmente ahora es, ¿en cuánto tiempo pueda amortizar, digamos, la inversión que hace el usuario al poner esa instalación en su casa? ¿Cuánto tiempo demoraría en amortizar este gasto que tiene, por supuesto, la instalación de ese equipo, digamos, para autogeneración de energía? Eso por un lado. Y por otro lado, si sabes el tema de... Yo veo que la industria automotriz, la industria de los vehículos en general está migrando
rápidamente hacia vehículos eléctricos. Tesla es un ejemplo de eso. Y lo que me pregunto es, ¿qué tan preparados estamos para recibir esa tecnología en nuestro país, teniendo en cuenta sobre todo la matriz de generación de energía que tenemos? Que por ahí uno piensa que con un auto eléctrico está como siendo bueno en el medio ambiente, pero hay que ver de dónde viene esa energía, y creo que también discusión, digamos. Sí. Bueno, respecto a la primera pregunta, el sistema, a ver, si me preguntabas respecto de calefones o de termotanques solares, vos cuando te compras un termotanque no pensás en cuánto tiempo lo amortizás. No sé si te hiciste esa pregunta, ¿no es cierto? O sea, no compras un termotanque y decís, bueno, ¿en cuánto amortizo mi termotanque? No sé si se entiende. Sin embargo, es cierto que hay un ahorro de energía. Es cierto que vos dejás de pagar cierto monto, pero debido a esa cuestión, obviamente no se hace un análisis. Ahora, en cuanto al sistema fotovoltaico, sí se lo hace, ¿sí? Ahí sí, porque uno tiene bien definido cuál es la vida útil, y está dada por los paneles. Los paneles tienen una vida útil de 25 años, entonces si en 25 años no se pagaron al precio de la energía, no te sirve. Te voy a explicar una cosita que tiene que ver con ahí una cosa de la ley particular, ¿no es cierto? Viste que yo hoy contaba, cuando explicaba cómo funcionaba el sistema conectado a red, que había un momento en el cual la energía pasaba a la prestataria y vos se la vendías. El precio de venta de esa energía, según la ley, ¿sí?, es el precio mayorista, que está en el orden de un 30% del precio que te cobran a vos. Entonces, a ese precio no te conviene a vos ser productor de energía para amortizar tu equipo. Ahora, si vos esa energía la utilizás solo para ahorrar de comprarle energía a la prestataria, sí te sirve. Y sí cierran los números. ¿Entendés? Estará en el orden de los 10 años. Nosotros el problema que tenemos, que es real, es que nuestro precio de la energía no es real. No es cierto, eso no es lo que vale la energía eléctrica. La energía eléctrica vale mucho más, pero bueno, viene con el subsidio, con esto, con lo otro, por situaciones que ya conocemos, y en definitiva hace que parezca como que es mucho tiempo. Yo te voy a dar o sea, digamos, un concepto final que es a nivel global. El sistema solar fotovoltaico es, comparado con cualquier otro sistema de generación, cualquiera, de generación de energía eléctrica, es el más económico a nivel mundial, hoy. Cualquiera, o sea, turbogás, hidroeléctrica, el que quieras poner, es el más económico. Quizás no solamente el más económico, sino el más amigable con el medio ambiente también, porque si pensás en una represa hidroeléctrica y todas las modificaciones que sufre ese ambiente para después generar energía, es infinitamente mayor, digamos. Totalmente, eso, pero sin contabilizar esa parte, sin contabilizar la parte ambiental, digamos, yendo directamente a los números, es el método más económico. ¿Sí? Y respecto a los autos eléctricos, y coincido con lo que decías, o sea, mientras nosotros tengamos una matriz netamente térmica, y sí, o sea, tener o no auto eléctrico es lo mismo, ¿se entiende? Porque en definitiva, la energía eléctrica que se utiliza en ese vehículo, que encima, digamos, tiene varios pasos en la cadena, donde en cada transformación hay una pérdida asociada, ¿entendés? Y después se termina convirtiendo en una emisión en el generador de esa energía, no va a cambiar. O sea, realmente estas son cosas que debieran incorporarse, digamos, complementariamente, ¿no? Vos podés tener autos eléctricos, pero si también incorporás generación renovable, ahí sí, buenísimo. ¿Por qué? Porque la generación renovable en general genera energía eléctrica y tu auto consume energía eléctrica, vos dejás de emitir. De hecho, lo que se hace, digamos, lo que se está estudiando dentro del análisis de la implementación de redes inteligentes, smart grids y demás, es que
justamente todo sea eléctrico, ¿no? Hoy todo sea eléctrico. Y que el auto, a través de su batería, almacene energía, funcione como una batería, y mientras no se lo está utilizando, entregue esa energía a la casa, etc. ¿Sí? Pero siempre dentro de una matriz eléctrica, entre comillas, renovable, si no, es difícil. Bueno, ¿está bien, Federico? Porque voy a Muchas gracias, Manuel. bueno, voy a dar paso entonces a una consulta de Claudia Escobar, y luego pidieron la palabra Marilyn Rolón y Nicolás Loizaga. Claudia pregunta, bueno, hace un análisis acerca de una publicación referida a Yacyretá, que debido a la bajante del Paraná está trabajando al 50% de su capacidad, y qué opinión tendría al respecto en cuanto a la energía, ya que el ciudadano común tiene abastecimiento por este tipo de fuentes de energía y en menor cantidad utiliza las energías renovables. Claudia, mira, te soy completamente sincero, no verifiqué esa información, de hecho tengo posibilidad de hacerlo, pero no tuve el tiempo de hacerlo, de que esté trabajando efectivamente al 50%, Yacyretá. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros tenemos una matriz eléctrica acotada, no nos sobra por ningún lado, de hecho importamos mucha energía eléctrica, porque no tenemos suficiente capacidad de generación para nuestro país. O sea, que esté trabajando al 50% para nosotros sería muy preocupante, te soy sincero. Me refiero para la compañía administradora del mercado mayorista, que es Camesa, estaría realmente preocupada por esa cuestión, ¿no es cierto? Aproximadamente, para que te des una idea, el 12-13% de la energía del país sale de Yacyretá. Sí, Sí, es eso cierto, yo lo leí, digamos, en estos días, porque, digamos, por toda esta situación que estamos atravesando. Y bueno, pero también, o sea, el pensar, porque toda la generación de energía que nosotros, o sea, que el ciudadano común utiliza, es la energía que ofrece Yacyretá, digamos. Y el tema es que todas las construcciones, no sé si ahora las nuevas viviendas tienen ya, digamos, este nuevo tipo de energías, o sea, como parte de esa construcción. Sería como que empezar a tener en cuenta, ya que si beneficia en cuanto al uso de la energía. Por ejemplo, acá en mi zona, claro, sí. hay un vecino que tiene el termotanque solar, pero es uno de toda la cuadra. Y bueno, así en todo el lugar, digamos, porque esas son construcciones de años, digamos. Así que es cambiar toda la cultura que hay también en nuestra ciudad. Eso no. Totalmente, Claudia. El sistema eléctrico por ahí es un poquito más complejo. O sea, nosotros no sabemos si tomamos de Yacyretá o no. ¿Entendés por qué? Porque es un sistema interconectado. El sistema eléctrico se basa en un sistema que está interconectado a nivel nacional a través de líneas de muy alta tensión, las grandes torres esas que se ve al lado de la ruta, esas. Y a eso aportan todos los generadores. Por eso es que por ahí nos quejamos de que acá tenemos Yacyretá cerca y estamos pagando un poquito más, porque en realidad el transporte se considera desde el nodo cero, que es Buenos Aires, hacia afuera. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué? Porque justamente es un solo sistema al cual aportan todos los generadores y de ahí se distribuye a todo el país. Así funciona. Entonces, efectivamente no sabemos si la energía la consumimos de Yacyretá o de dónde. Consideramos como que la consumimos de todos lados, ¿sí? Lo que decías respecto de las renovables es cierto, no tenemos una introducción grande de renovables en nuestro país. Estamos en el orden del 8%,
se espera que al 2025 tengamos aproximadamente un 20%. Ojalá, ojalá, ese es el plan nacional, ¿no? Ese es el plan nacional, llegar a un 20% de incorporación de renovables a la matriz energética. Gran parte de esas renovables van a pasar por ese lado, por el tema de generación distribuida. A lo mejor salgan planes, yo todavía no los vi, de hecho nosotros lo que hicimos con el Instituto de Vivienda fue eso, ¿no es cierto?, hacer pruebas piloto para poder después incorporar esa tecnología a los nuevos proyectos de viviendas, ¿no es cierto? Pero hasta ahora yo no vi que se implementen efectivamente. O sea, decir, bueno, la vivienda ya viene con su calefón solar y su sistema. Calefones creo que sí, hay experiencias ya de grandes barrios, pero no con sistemas solares. Que de última el calefón termina siendo ya un ahorro, ¿no? Es como un generador. El calefón no genera electricidad, pero genera calor. Y entonces vos evitás tomar la electricidad de la red, ¿eh? Se lo tiene que ver así. Sí. ¿Se entiende, Claudia? Por eso te digo, para nosotros sería un gran problema del punto de vista, digamos, a nivel nacional, que Yacyretá esté a un 50%. Puede ser, es posible porque obviamente si Yacyretá depende de la altura de la cota, digamos, porque tiene un salto, la ventaja que tiene Yacyretá respecto a otras represas es que el salto es muy pequeño, es de 20 metros nomás, la diferencia entre el lado bajo y el lado alto es de 20 metros y, digamos, es la fuerza que toma el agua en esos 20 metros. Para que, digamos, pudiera trabajar a menor potencia, tiene que haber bajado sustancialmente esa cota, y eso lo manejan ellos con la abertura de compuertas, nada más. Bueno, muchas gracias y muy buena su exposición. De nada, Gracias. Claudia, espero que te haya gustado. Pidió la palabra Marilyn Rolón. Sí, no, bueno, no, lo mío era para redondear un poco la idea que a partir de la pregunta que hizo Enrique también y demás, volver siempre a reubicarnos, digamos, y a volver a repensar este tema de la educación ambiental en términos de generar conciencia y generar responsabilidades en todos y todas, digamos. Entonces también... no, simplemente esto, decir qué le parece, qué opinión tenía al respecto, pero recordando también que hay dos leyes recientemente sancionadas, tanto la ley Yolanda como la ley de educación ambiental integral, que ponen el eje en la educación, no solo en el ámbito formal, sino también en la educación en ámbitos no formales y en de los medios de comunicación, por esta responsabilidad ciudadana que se requiere y por la urgencia de tomar decisiones hoy, pero sobre todo con Ley Yolanda, que también en la importancia de la formación de la función pública, la importancia también de la formación de los decisores públicos. Y dentro de la Ley Yolanda, uno de los puntos importantes, incluso uno de los contenidos que son, o de los ejes que son necesarios y obligatorios, según la ley, eficiencia energética es una de las temáticas a abordar. Respecto a eso, nada más decir cómo se amplía también esta cuestión de lo que siempre hablamos de la educación ambiental, que pareciera ser que solamente recae en la responsabilidad de los docentes, de los y las docentes, y de los y las estudiantes, y en realidad también esta educación ambiental importante para actuar hoy y para tomar decisiones, ¿no? A la par de esto también de lo que ocurre en la política pública, digamos, ¿no? Nada, era una acotación respecto a eso, ¿no? Bueno, Nicolás. Sí, no puedo activar la cámara, no sé qué pasó. Disculpen que no puedo activar la cámara. Primero felicitarlo al doctor Cáceres por la impecable ponencia que nos acaba de dar sobre dos temas fundamentales. Agradecerle su participación y su colaboración en este curso de capacitación en nombre de la Dirección de Formación Docente Continua del Ministerio de Educación de la provincia del Chaco.
Y por otro lado, hacer un pequeño paréntesis nomás de recordar a esa cuestión de las construcciones y también la importancia del trabajo interdisciplinario, ¿no es cierto?, entre la ingeniería eléctrica y los arquitectos, por ejemplo, que un poco lo que estaba recién diciendo el doctor respecto de nuevos proyectos de incorporar energías limpias o renovables, ya en los proyectos habitacionales. Y me acordaba de también de la cuestión económica en la construcción de los ladrillos huecos y los ladrillos que son, digamos, sólidos, cómo también eso impacta en la eficiencia energética. Y sin ir más lejos, hay un edificio que se está construyendo acá en Resistencia, en Castelli y Las Heras, donde está todo construido con ladrillos huecos, mirando al oeste encima. Que también, eso también sería un poco el aporte de la geografía, ¿no es cierto? Cómo nos ayuda a entender los movimientos de los astros, los movimientos de la Tierra, y cómo todo esto se vuelve interdisciplinario necesariamente, digamos, a la hora de generar el concepto de eficiencia energética, por ejemplo. O sea, hablar con un geógrafo, con una geógrafa, hablar con un arquitecto que tiene esta mirada interdisciplinaria y con un ingeniero en electricidad, obviamente eléctrico, que justamente ayuda a revisar estos conceptos. Sin embargo, la construcción sigue para otro lado, digamos, o sea, sigue para el lado de la economía o para el lado de la eficiencia económica del constructor, digamos. O sea, me llamaba mucho la atención ese edificio, que si los que están acá en Resistencia lo pueden ver, cómo lo construyeron mirando al oeste, que es el sol más fuerte que tenemos acá en el norte, ¿no es cierto?, en nuestra región geográfica, y cómo impacta y calienta la pared, digamos, y cómo eso va a tener que generar un gasto, pero realmente, no sé, incalculable el gasto energético que va a tener ese edificio por el solo hecho de haber hecho una pared, digamos, de ladrillo hueco. ¿Usted qué opinión también le merece a usted, doctor, esta idea de trabajar en forma interdisciplinaria, ¿no es cierto? Coincido plenamente con vos, Nicolás. Es imposible abordar esto si no es de una manera interdisciplinaria y con múltiples actores, no solo de la academia, sino de todos los sectores, de distintos sectores. De alguna manera, yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a Miriam de haberme invitado, porque yo creo que es necesario que participemos. Yo estoy más vinculado, como verán, al área de la ciencia científica, que yo, si bien hago docencia, pero hago docencia a nivel universitario, y sin embargo quiero venir a tratar de poner, digamos, alguna impronta, algún conocimiento, etcétera, a disposición, porque justamente creo que no existe otra manera de trabajar, ¿no es cierto, Nicolás? O sea, de que bueno, por lo menos, si bien alguno se va a llevar algún concepto, más de uno se va a llevar el contacto, de decir, bueno, cualquier cosa lo vamos a llamar a Cáceres y le vamos a pedir un consejo respecto a esto, o que nos dé su opinión respecto a esto. No sé si me explico, Nicolás. Yo creo que es necesario hacerlo. Sí. Muchas gracias, doctor. Bueno, si no hay otra consulta para el profesor Cáceres, lo voy a despedir porque los alumnos que tienen que rendir examen con él están desesperados. Sí. Miriam, nada más que volver a reiterar el agradecimiento y la buena predisposición y la perspectiva en términos de qué significa construir un conocimiento académico, sino es al servicio de la comunidad en la cual uno vive. Así que felicitaciones al doctor y será bienvenido para en otros eventos y de vinculación, porque nosotros también nos estamos vinculando de manera intencional con el Ministerio de Educación de la provincia, porque de eso se trata, de crecer juntos y conforme el contexto de referencia de vida. Así que muchísimas gracias. Bueno, espero que a los participantes estas evaluaciones finales, estas consideraciones finales, les den también una idea, como decía el profesor Cáceres, la profesora Rey, de cuál es la finalidad que tenemos con la organización de este espacio destinado a ustedes, a la comunidad en general. Es decir, tratar de acercarlos a los conocimientos que hemos adquirido en todos estos años a través de los expositores que hemos invitado. Así que bueno, muchas gracias Manuel nuevamente.
y nos encontramos entonces con el resto, creo que mañana. ¿Mm? Y allá te están esperando los alumnos que están... Sí, sí. Gracias Miriam, gracias a todos por haberme escuchado y por haberme brindado este espacio. Bueno, pueden contar conmigo para lo que necesiten. Me despido porque en serio están desesperados. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias. Buenas tardes.